Buenos días para todos en este conversatorio y en este webinar que hemos diseñado para ustedes, eh, para ver la ética como un referente ciudadano desde diferentes vertientes de la ética empresarial y los retos técnicos y adaptativos de nuestra normatividad nacional, de la única ley que existe en Latinoamérica para defender al consumidor en todos los temas que tienen que ver con multinivel y con el sector de la venta directa, así como esa misma ética apuntándole a la vida cotidiana, la ética no vista desde el argumento corporativo, únicamente en donde vemos a unas personas que le apuntan al desarrollo de la ética y casi que dejamos en manos de ellos todo, sino justamente desde nuestro quehacer diario, desde nuestra vida, desde no robarle 5 minutos al despertador, desde todo lo que viene ahí en esa cadena de procedimientos humanos en los que nosotros velamos por ese mismo desarrollo y lo apuntamos también a dar ejemplo, a vivir, a socializar, a tener un montón de condiciones en un país que hoy, vísperas de todo lo que está pasando y sujetos a los cambios de los que se hablan, al tema del desarrollo económico, del desarrollo social, el desarrollo político mismo, pues vemos la necesidad de implementar con mucho rigor la ética. Hoy tenemos, pues como siempre, a nuestra host, Elizabeth Acuña Ayala. Vamos a estar también con Germán Mejía Aguirre y con Víctor Hugo Malagón. Los voy a presentar a cada uno. Elizabeth, ustedes saben que es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Venta Directa. Es abogada cum laude de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Antes de ser designada el 1 de abril, hace 2 años como directora ejecutiva de Acobedi, trabajó en una multinacional del mismo sector durante 13 años como gerente de asuntos corporativos para Colombia y durante los últimos 4 años de su carrera como gerente legal para Latinoamérica. En su ejercicio profesional ha hecho de todo. Trabajó en la alcaldía de Bucaramanga, ocupando varios cargos. Fue secretaria de Desarrollo Social y alcaldesa encargada. Igualmente fue gerente de asuntos institucionales del Acueducto Metropolitano de la Secretaría de la capital santanderiana. Elizabeth, buenos días. Qué dicha que nos abras este espacio. Tenemos en este momento 1.500 personas conectadas. Hola Andrés, no, pues mira, feliz pero muy emocionada de ver cómo todas las personas que trabajan, que colaboran en nuestras compañías, que son parte de los miembros de la asociación, están aquí conectadas y yo sé que va a ser una jornada muy, muy productiva. Vamos a tratar pues de que el tema sea muy, muy amigable. Siempre les he mencionado que aunque vamos a hablar del código de ética, que este es un tema importante que hace parte del cumplimiento de los estatutos, de nuestra certificación como cada una de las compañías afiliadas, siempre es importante es entender la filosofía. Simplemente hago una invitación, ustedes tienen nuestros códigos QR en las pantallas, vayan escaneando los que están allá detrás de la pantalla, tengan a la mano la información que eventualmente vamos a hacer ahí un par de sorteos para entregarles unos planeadores. Entonces, invitadísimos, mil gracias por la participación. Me adelanto y me anticipo, Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos por este espacio. Y Germán también, mil gracias como siempre por estar atento a estas jornadas que son tan importantes para nuestros afiliados y para la asociación. Y a ti, Andrés, por ser nuestro moderador, como siempre, muchas gracias. ¿Cuál es esa expectativa, Elizabeth, de lo que vamos a tener en la jornada de hoy? Bueno, mira, nosotros tenemos hoy un invitado importantísimo que es Víctor Hugo. Ya te voy a ceder ahorita la palabra para que hagas la presentación como es, pero nos llena pues de mucho gusto y nos honra tener a Víctor porque es una de las personas que creo que en Colombia han trabajado más por la ética desde la academia. Víctor es una persona que ha sido comprometido. Esto lo conocí hace muchos años cuando manejaba todo el tema de responsabilidad social de la ANDI y ya se imaginarán de ahí en adelante, tuve también la fortuna de contar con Víctor como parte de un equipo de trabajo, entonces realmente conozco, sé de ese aporte que nos va a brindar Víctor en términos de todo lo que es la ética y como siempre hemos hablado, no solo desde el ser humano, que es algo que Germán toca y que es muy importante porque finalmente es la base de todo lo demás, pero la expectativa es que sea una jornada en donde podamos aprender, en donde no solamente esto se vuelva
el cumplimiento de uno de los puntos de la certificación del Código de Ética de la asociación, sino que nosotros como seres humanos, como parte de empresas, como parte de la familia, parte de la sociedad, nos llevemos algo, que aprendamos realmente los pequeños detalles que pueden hacer diferente la sociedad. Y creo que en este momento nos hace bastante falta hacer como un refresh y un poquito más de push en esos detalles que a veces se nos van como de la mente y de la prioridad por tantas cosas y como el día a día y tanto corre-corre. Entonces creo que esa es mi expectativa. Creo que ya la expectativa de contar con los asistentes por parte de las empresas lo tenemos. Y de nuevo, mil gracias también a las personas que se conectaron. Entonces creo que va a ser una mañana muy productiva y sobre todo de mucho aprendizaje. Elizabeth, muchas gracias. Y en efecto estamos también con Víctor Hugo Malagón Basto, que es un gran amigo de Acoedis, súper cercano, economista de la Universidad del Rosario, máster en acción política y participación ciudadana del Colegio de Abogados de Madrid y la Universidad Francisco Vitoria en España, MBA en la Universidad San Pablo. Tiene un fellowship en universidades como Georgetown, McGill, Montreal, Harvard y el IE de Madrid. Actualmente es vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, expresidente del Foro de Presidentes, socio fundador de Maca Consultores Asociados, además de una reconocida trayectoria como empresario, líder gremial, formulador de política pública y miembro de diversas juntas directivas en muchísimos sectores. Se desempeña también como catedrático de la Universidad del Rosario y del CESA y me podría quedar toda la mañana hablando de todo lo que ha hecho y construido, pero pues, Víctor, qué dicha que estés con nosotros compartiendo este espacio, compartiendo todas estas experiencias que tienes y esa buena energía de siempre para inspirar desde tantas vertientes tan importantes en lo que decía Elizabeth hoy, en estas coyunturas actuales. Bienvenido y gracias por acompañarnos sobre todo este conversatorio que tú vas a arrancar, que se llama La ética empresarial y los retos técnicos y adaptativos. Hola, Víctor. Hola Andrés, muy buenos días a ti y a todos. Un placer saludarlos. Creo que hay personas que se conectaron por uno de los links de panelista, entonces pido que apaguen por favor los micrófonos para no generar ninguna interferencia. De verdad que para mí es muy grato estar, Andrés, en esta conversación. Mi querida y muy admirada Elizabeth Acuña, gracias por seguir construyendo país, por seguir comprometida con la generación de valor y la generación de negocios, por creer, como lo creímos desde hace tantos años, que a través de la ética y la sostenibilidad se crea valor en las empresas. Gracias, Germán Mejía, también mi maestro, mi amigo de muchos años atrás, porque esta es la prueba de que la dedicación del proyecto de vida a la sostenibilidad, a la responsabilidad, finalmente a la ética como un ejercicio de perfeccionamiento de todos los días es fundamental, querido Andrés. Así que yo me dejo guiar, muy honrado también de estar aquí contigo. Si tú indicas, procedemos. No, pues es un gusto. Déjame saludar también al doctor Germán Mejía, que es un crack absoluto. Es nuestra piedra angular del código de ética, muy pegado a las dinámicas de lo que debe ser esa misma innovación, esa misma actualización, esas mismas realidades, todo lo que está pasando en el mundo e irlo adaptando de cara a la vertiente de lo que debe ser, a la vertiente de lo que deben ser las compañías, lo que deben hacer los que pertenecen de una u otra forma al sector de venta directa y en aras de esa misma dinámica personal, empresarial, corporativa, pues lograr siempre la excelencia. Germán Mejía Aguirre, como siempre, es un placer que estés aquí. Germán es el director general de Salud Mundi, cofundador de BM Lab de Latinoamérica. Tiene un MBA en maestría en dirección de empresas del INALDE Business School, maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana, especialista en alta gerencia de la Universidad de los Andes, ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, experto en dirección general, liderazgo y alto desempeño organizacional, facilitador de muchísimos procesos que buscan incrementar la competitividad en las empresas, integra procesos de formación, asesoría y consultoría, diseña y desarrolla programas de Executive Education, generador de equipos de alto desempeño en outsourcing comercial,
desarrolla y acompaña procesos de estructuración de la estrategia comercial y forma equipos de alto desempeño en venta consultiva o compleja. Es el administrador del Código de Ética de la Asociación Colombiana de Venta Directa y es a quien realmente le ponemos todo el pereque las muy pocas veces que se ha tenido que intervenir de una u otra forma en estos temas del desarrollo ético. Germán, es un gusto estar aquí contigo también compartiendo este webinar y un saludo muy especial y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, solo para saludar y poder estar todos dispuestos a escuchar a Víctor Hugo por lo que significa desde la realidad combinada e integral, la academia, la visión de la política pública, el empresario que es y que ha sido, y sobre todo quien ha visto de manera transversal esta dinámica social que tiene que ver con el comportamiento. Pero mejor que Acovedi, sobre todo este punto que Elizabeth Acuña, es que es claro que el referente de Colombia es tenido en cuenta por estos procesos y sobre todo por lo que implica en la transformación de la cultura empresarial de Colombia. Esto tiene una historia y qué bueno, Andrés, toda esta dinámica que se sigue generando para seguir transmitiendo la realidad que también es de Colombia, porque cada uno de nosotros puede ser un James desempeñándose en su punto y transformando a otros con el ejemplo. Así que un gusto estar acá. Pues Germán, muchas gracias. Teniendo a 1.700 personas en este momento conectados, vemos que Elizabeth, vemos que Víctor Hugo también tienen a su lado derecho un código QR para bajar nuestro código de ética y lo que estaba comentando ahorita Elizabeth. También es muy importante hablar sobre eso y matizar un poco sobre lo que vamos a traducir hoy en lo que Víctor, en lo que Elizabeth y en lo que Germán van a tratar de abordar después en diferentes conversaciones y en esta apertura posterior que vamos a tener para darle alcance a la gente en lo que tiene que ver con la ética. Colombia es un país dinámico, un país de cambios, no estoy hablando de cambios políticos ni sociales, sino un país en donde la permanente inquietud por esos ajustes históricos que hemos tenido, pues van muy de la mano a esa preconcepción del trabajo individual de cada persona y un trabajo que se involucra en todas las vertientes económicas, sociales, públicas, políticas, y de una u otra forma, pues le apuntamos cada uno a la excelencia desde lo que tenemos, desde la familia, desde el desarrollo personal, desde el desarrollo profesional y desde tantas vertientes que van hacia la satisfacción de poder llegar y mirar a los ojos a la familia y decirles, hoy cumplí, hoy me acuesto tranquilo, hoy hice algo positivo por mí, por nosotros, por nuestro entorno y por esa misma construcción de país. El sector de venta directa sin duda le apunta a ese crecimiento en el que como una alternativa económica, además de generar esa alternativa en cuanto a lo monetario, también genera unas infinidades de potencialidades de desarrollo humano, de desarrollo profesional, de desarrollo que le apunte a ese mismo orgullo para poder mirar a los nuestros y poderles decir, cumplimos. Así que, Víctor, qué dicha, nuevamente, bienvenido. Esto está en el marco, este webinar va a estar en el marco de nuestras cápsulas de los Acovedi Talks. Así que la palabra es tuya y tienes este espacio para poder hablar sobre la ética empresarial y los retos técnicos y adaptativos, Víctor. Muchas gracias nuevamente, Andrés, y me alegra haber revisado esta lista de 1.800 personas y ver muchos nombres de amigos por allí, de emprendedores, de generadores de valor, de gente que ha creído en la venta directa, como yo he creído en la venta directa, en el liderazgo de Acovedi, en el liderazgo de Elizabeth Acuña, cuando le propuso al país también una ley que marcara de alguna manera los contenidos, por supuesto, las misiones, las visiones de un sector que merece toda la reglamentación, pero también todo el desarrollo cultural. Y por eso este instrumento que ustedes tienen, como el Código de Ética, que estoy seguro todos los participantes de este webinar han leído a fondo esas 16 páginas, que estoy seguro que todos han interiorizado a fondo y que no vamos a repetir hoy, por supuesto, porque no es un seminario para explicar el Código de Ética, pero sí nos referiremos a él. Y para quienes no lo han hecho, vean este código QR tanto en nuestras presentaciones como en la presentación que está proyectada.
para que puedan descargar de allí todos los materiales, el código de ética, el tríptico, etcétera, que son herramientas fundamentales para el ejercicio que estamos desarrollando en Acovedi. Y cuando Elizabeth Acuña, con esa generosidad de siempre, me invita a reflexionar sobre ética empresarial, yo le propongo que más allá de hacer una conferencia técnica sobre los contenidos de nuestro código de ética o de nuestro instrumento rector de la ética, que me permitiera hacerles una provocación. Una provocación a propósito del futuro de nuestro sector, una provocación a propósito de la coyuntura nacional. Andrés, y como yo también te lo dije en una reunión anterior, cuando lo invitan a uno a hablar de las cosas que lo apasionan, el tiempo pasa volando, entonces te pido que me controles porque me quedaría días hablando de esto. Y por eso he titulado esta intervención como Ética Empresarial, Retos Técnicos y Retos Adaptativos, a propósito de una de las grandes enseñanzas que me quedan de también uno de los grandes maestros de mi vida, el profesor Ronald Heifetz, a propósito de los retos. Pero parto con esta primera reflexión. Parto con Einstein, cuando nos decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, pero la imaginación es ilimitada. Abarca todo el universo, abarca todo el mundo. Y parte de lo que quiero dejarles hoy en esta reflexión de ética, los retos técnicos y los retos adaptativos, es precisamente entender la diferencia entre los aspectos técnicos que suponen el conocimiento, que suponen las reglas, que suponen las normas, pero lo que es más importante aún, el reto adaptativo, el reto cultural que tenemos y que sale del racionamiento, que sale de la simple racionalidad tradicional, que sale de eso que los expertos han llamado competencias duras, y se enmarca más bien en eso que los expertos mal han llamado competencias blandas. Yo me niego a llamarlas, Germán, competencias blandas. Yo prefiero llamarlas competencias de poder, competencias esenciales, competencias fundamentales, porque llamarlas blandas parece que fueran más pequeñitas, inferiores, débiles, menos importantes que las duras. Y vamos a ver en esta provocación más que reflexión que no es así. Les hablaba de mi profesor Ronald Heifetz, realmente una de las voces más importantes en la reflexión sobre ética, liderazgo y gobierno de las organizaciones hoy en el mundo. Tuve la suerte de ser su alumno por allá en el año 2012. Y él insiste, y es lo que quiero trasladarles un poco el día de hoy, él insiste en hablar de la diferencia entre estos dos tipos de retos. Él habla de retos o problemas técnicos y retos o problemas adaptativos. Y si soy capaz de transmitir algo de la profundidad de esta reflexión, me iré muy satisfecho. Los retos técnicos son para el profesor Heifetz fáciles de identificar. Los identificamos con enorme facilidad y rapidez. De hecho, los solucionamos también con gran rapidez porque pueden ser solucionados por una autoridad o por un experto, por un conocimiento especializado, se solucionan con recursos, con estructuras, con infraestructuras, con infoestructuras. Los retos técnicos no requieren cambio organizacional y las personas somos claramente más receptivas a identificar los retos técnicos y a proveer las soluciones técnicas que se pueden implementar con relativa rapidez y con relativa facilidad. No quiere decir que no sean complejos los retos técnicos. Quiere decir que se delimitan en un ámbito de solución técnica. Y a veces confundimos los retos técnicos con los retos adaptativos y creemos, y voy a dar algunos ejemplos a propósito de la reflexión de ética, creemos que con soluciones adaptativas, perdón, que con soluciones técnicas, Germán y amigos, podemos dar soluciones a los retos. Pero hay otros retos más complejos, los que el profesor Heifetz llama adaptativos. Yo he preferido llamarlos culturales porque se entiende quizá un poco más en el ámbito de nuestra gestión empresarial y muy particularmente en este sector que me honra con su invitación hoy. Los desafíos adaptativos o culturales no son fáciles de identificar porque a diferencia de los técnicos, tienen que ver con nuestros valores
con nuestras creencias, funciones, enfoques, la forma en cómo vemos y entendemos el mundo. Tiene que ver con nuestros hábitos y la forma en que nos relacionamos en el día a día con nuestros cercanos y con nuestros lejanos. Por eso, las personas que somos parte del problema, somos también parte de la solución. Y aquí en el desafío adaptativo, en el desafío cultural, sí requerimos profundos cambios sistémicos, profundos cambios culturales. Y por eso también en nuestras organizaciones hay tantas resistencias al cambio, incluso a reconocer el desafío adaptativo. Y a diferencia de los problemas técnicos, las soluciones no son soluciones rápidas. Se requiere experimentar, se requiere descubrir, se requiere poco a poco sembrar en las mentes y en los corazones de los colectivos humanos esos cambios que transforman la cultura, que transforman los comportamientos, los valores, las creencias. Y aquí hago una mención que algunos de ustedes ya me han oído en otros espacios. Ando liderando, Elizabeth, Germán, Andrés, amigos todos, ando liderando una cruzada en contra de los mangos bajitos. ¿Se entiende, no? Cuando llegamos a un cargo, cuando llegamos a una responsabilidad, nos recomiendan, hombre, las victorias tempranas, muestre resultados rápidos, coja los mangos bajitos, los más fáciles de coger. Y por supuesto, hay que tener resultados de corto plazo e impactos para la transformación en el corto plazo. Pero yo me pregunto, queridos amigos, ¿quién está pensando en los mangos altos? ¿Quién está pensando en la transformación cultural del largo plazo? Estamos todos muy preocupados con las elecciones políticas del 2026. ¿Quién está pensando en el país del futuro, en el 2050? ¿En qué tendremos que hacer para que las generaciones futuras tengan determinados comportamientos o promuevan determinados modelos de crecimiento, de generación de valor, de sostenibilidad y de calidad de vida para nuestros ciudadanos? Siento, mis queridos amigos, que estamos muy concentrados en los retos del corto plazo. Y que como los retos de largo plazo no vamos a ver sus resultados. Como la labor del desafío cultural adaptativo es una labor de docencia, de cultivo, de cultivar precisamente, como dice la palabra cultura, en el largo plazo, pues no tiene réditos políticos en el corto plazo, no tiene réditos mediáticos, no tiene resultados rápidos. ¿No será que estamos un poco perdidos en el mundo de los resultados rápidos y nadie está pensando en el desafío de los resultados de largo plazo? Y estos son los cambios adaptativos, estos son los cambios culturales. Permítanme darles un ejemplo para ilustrar, porque quizá queda muy etérea esta explicación de retos técnicos y adaptativos. Tuve la suerte, Elizabeth lo sabe porque me acompañó en algunos de esos escenarios, de acompañar algunas de las mesas en las que Colombia pudo acceder a ser miembro activo y de pleno derecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, uno de los pasos más importantes de nuestro país, que hoy hace parte de eso que algunos llaman el club de los países con las mejores prácticas de política pública. Uno de los capítulos más importantes precisamente era el capítulo de transparencia y anticorrupción. De hecho, en el pasado creamos unos comités multinacionales, nórdicos, suecos, etcétera, de empresas presentes en Colombia comprometidas con un código de ética. Firmamos el pacto de transparencia, promovimos las mejores prácticas de la Unión Europea. Y debo decir que Colombia ha sido reconocida en el marco de la OCDE como uno de los países que tiene una de las mejores legislaciones, mejores instrumentos de política pública en la lucha contra la corrupción y por la transparencia. Y lo digo con mucho orgullo, y sé que estos 1.900 asistentes que nos acompañan hoy estarán en sus casas diciendo, bueno, Malagón es un tipo muy optimista, porque dice que somos líderes mundiales en las políticas públicas de transparencia y anticorrupción. Y es así, hemos sido reconocidos como país, uno de los países que tiene mejores políticas públicas de promoción de la transparencia y de lucha contra la corrupción. Eso, queridos amigos, es parte de un reto técnico. Tenemos un instrumento técnico supremamente poderoso, probado, analizado, etcétera, etcétera. Mi pregunta es,
tenemos una cultura de la transparencia, una cultura de la legalidad, una cultura de vivencia de valores, hábitos y creencias anticorrupción, o nos hace falta como desafío cultural y adaptativo una cultura más proclive a la transparencia y a la legalidad. Y ahí creo que puedo ilustrar, en el marco de lo que nos convoca hoy en esta reflexión, la diferencia entre los problemas técnicos que son solucionados con soluciones técnicas, pero los retos que son de carácter adaptativo o cultural, de largo plazo, de largo aliento. Creo que eso lo ilustra muy bien, y lo ilustra muy bien en un ámbito que nos compete para la reflexión del día de hoy. Dicho lo anterior, y si resulta útil... Víctor, si Sí, tú por me favor, permites, Andrés. si tú me permites, y Por para dar favor, por favor. un poco juego al tema, simplemente me surge una pregunta periodística y con él se entiende muy bien el matiz que tú estás haciendo sobre esa lucha por la transparencia y que se evoca a Colombia como un líder en apuntarle a eso, justamente por la adversidad y las condiciones que estamos. Es decir, por temas de corrupción en el país hay 50 billones de pesos anuales que se pierden y se destinan a temas de corrupción, de ilegalidad, de esa falta de transparencia. Y visto desde ese foco, simplemente para matizar lo que estás diciendo, es que yo creo que surge esa necesidad permanente de apuntarle a la construcción social de la transparencia, de apuntarle, o sea, como somos tan inequitativos en ese aspecto, somos el segundo país más inequitativo de Latinoamérica en temas de construcción social y económica, pero adicional existen unas tasas de corrupción altísimas, quizás somos de los más corruptos de la región, existe esa misma necesidad de trabajar en aras de la construcción, trabajar en aras de esa matriz de acciones apuntándole a tener algo ético en ese mismo desarrollo. Entonces, simplemente para matizar un poco lo que tú estabas diciendo, esa línea, ¿cómo se entiende? Si es lo que se explica dentro de lo que nos estabas comentando, o sencillamente se puede ver por otras vertientes esa matriz de altura, pues por la que nos están reconociendo y en lo que tú estabas marcando. Muchas gracias por la pregunta, Andrés. Efectivamente, la pregunta que tú formulas desarrolla exactamente lo que quiero transmitir, es esa diferencia, que no es radical, que no es marcada, que no es clara. Porque uno diría, bueno, vamos a clasificar cuáles son los retos técnicos y los retos adaptativos, y hay unas líneas grises muy complejas de entender. Porque una cosa es promover lealmente y adecuadamente la ética empresarial, por ejemplo, y otra cosa es vivirla. Vámonos a un ejemplo más micro, y lo pongo en términos de sus organizaciones, queridos amigos. Yo sé que todos ustedes han hecho un esfuerzo apoyado por Acovedi y por supuesto con este referente tan importante que es el Código de Ética del sector, para promover las mejores prácticas en su sector, para promover las mejores prácticas en su empresa. Pero ustedes que son dirigentes de sus empresas, queridos amigos, se han dado cuenta que no es suficiente con una buena formulación de política, que no es suficiente con un buen documento de código de ética, que no es suficiente con unas reglas aparentemente muy claras de gestión, que muchas veces el gran reto del directivo, el gran reto del liderazgo es cómo la gente lo entiende, cómo la gente lo apropia y cómo la gente lo aplica. Es común ver en nuestra sociedad, Andrés, a propósito de tu pregunta, pues que todos estamos comprometidos con la ética. Elizabeth también me acompañó hace algunos años en una encuesta muy importante que se sigue haciendo a los empresarios de este país, una encuesta que además la lidera la organización Transparencia por Colombia, un poco para identificar los riesgos de corrupción en el sector empresarial. Y hay una pregunta que yo he criticado siempre, y es la pregunta además más ilustrativa de los resultados de esta encuesta, cuando le preguntan a las empresas y a los empresarios, ¿usted cree que en el giro de sus negocios hay prácticas de corrupción? Y el 97% de los empresarios de este país dicen, sí, señor, sí las hay. Nos falta una pregunta que no han querido incluir y yo seguiré insistiendo que la incluyamos. La siguiente pregunta es, amigo, ¿usted hace parte del 97%? Y probablemente la respuesta sería 100% no.
¿verdad, Germán? Entonces, claro, ahí está el quid del asunto, Andrés, y es, todos vemos en el entorno prácticas no necesariamente justas, transparentes, competitivas. Todos creemos que el vecino está cruzando las líneas de la ética, pero yo no. Si a mí me preguntan si usted hace parte de ese 97, probablemente yo responderé que no. Pero si hago luego un ejercicio mucho más íntimo de reflexión, probablemente encontraré errorcillos. Y esos errorcillos vienen de la cultura. Hombre, pues si todos lo hacen, ¿no? La cultura del más vivo, ¿no? El que hace la doble fila, el que se cola en la fila, el que saca la excusa. La cultura del más vivo, la cultura del vivo vive del bobo. Y en eso vivimos culturalmente. Ahora, ¿cómo transformamos los retos técnicos con soluciones técnicas, Andrés? ¿Cómo transformamos los retos culturales? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo ese instrumento que tenemos poderosísimo, esas 16 páginas de nuestro código de ética de ACOBED y de sector, que además son también referentes globales, cómo lo transformamos en verdaderas mejores prácticas de cultura de todos los días? Y ojo que yo no estoy hablando, y nunca lo he hecho, de empresas perfectas. Jamás lo he hecho. No queremos empresas perfectas porque no hay seres humanos perfectos y no hay empresas perfectas, pero sí hay organizaciones y seres humanos que tratan auténticamente, con errores, de caminar un camino hacia la ética, hacia las buenas prácticas, hacia la generación de valor a través de las mejores relaciones y de los mejores comportamientos. Y les iba a compartir también, porque sé que es el interés de ustedes, este reporte que para mí ha sido profundamente ilustrativo. Y si estás de acuerdo, Andrés, trato de respetar el tiempo para que abramos los espacios de discusión y de conversación y no se vuelva esto una cátedra magistral. El Foro Económico Mundial nos comparte, y esto creo que es importante para quienes no lo conocen, entre los 1.900 participantes que están en este momento, ya esta cifra me intimida, el futuro del trabajo, este reporte anual que hace el Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo. Y para mí, como lo decía Germán, que hago parte por convicción del mundo académico, 27 años en la docencia, en la dirección, en el gobierno universitario, pero también el mismo tiempo vinculado a la empresa y a los gremios, asesorando gobiernos, etcétera, que entiendo que hay una relación entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad civil, y que creo tanto en ello que lo he convertido en mi proyecto de vida. Este reporte ha sido supremamente ilustrativo. Y fíjense un poco la diferencia de nuevo entre retos técnicos y retos adaptativos. En sus pantallas creo que ustedes pueden crecer si no ven bien las letricas, ¿cierto? Fui yo el que se salió ahora. Ya. Aquí quizá en sus pantallas ustedes pueden crecer un poco. Una de las conclusiones, y son las habilidades o las competencias en crecimiento. Y el Foro Económico Mundial diferencia esas habilidades o competencias en crecimiento entre las que son habilidades duras, ¿no? Habilidades, conocimientos, competencias, versus actitudes. Y fíjense cómo crecen las actitudes como nuevos valores, como nuevas competencias del futuro del trabajo. Y ni qué decirlo en este sector, querida Elizabeth, de la venta directa. Curiosidad y aprendizaje a lo largo de la vida. Resiliencia, flexibilidad y agilidad. Motivación y autorreconocimiento. Liderazgo e influencia social. Empatía y escucha activa. Confianza y atención al detalle. Capacidad pedagógica, si se quiere, y de mentoría. Organización y gerencia ambiental. Ciudadanía corporativa global. Además de las de siempre, creatividad, pensamiento crítico, big data, matemáticas, ¿no? Lo que quiero decir acá es que necesitamos en nuestros sectores seres humanos más preparados para enfrentar los retos adaptativos que para enfrentar los retos técnicos. De hecho, el gran debate hoy ético sobre la inteligencia artificial parte de eso. ¿Qué es lo que reemplaza la tecnología en las 4 revoluciones industriales anteriores?
¿Qué es lo que reemplaza la tecnología en esta cuarta revolución industrial? Reemplazará las habilidades técnicas. Y por supuesto, la inteligencia artificial es capaz de hacer cosas maravillosas desde el punto de vista de las competencias, los conocimientos y las habilidades técnicas, pero no desde las habilidades adaptativas. Yo no veo a la inteligencia artificial desarrollando curiosidad o resiliencia o solidaridad o empatía o sentido de ciudadanía global. Y por eso tenemos, y lo quiero reiterar una vez más, como un gran referente técnico, nuestro código de ética. Nuestro código de ética, que repito, aquí está el QR, por favor descárguenlo, mastíquenlo, adáptenlo, sugieran, construyamos todos sobre lo construido, porque esas 16 páginas tienen una ventaja maravillosa para un código de ética, y Germán Mejía me corregirá más adelante. Hubo alguna época en que los códigos de ética se parecían más a declaraciones de valores corporativos. Hubo una época en la que la declaración del código de ética era intencional, filantrópica, aspiracional. En esta empresa todos seremos honestos, en esta empresa todos seremos solidarios, en esta empresa todos seremos colaborativos. Pero entendimos que el código de ética, más que una declaración de principios corporativos, es sin duda una identificación concreta de los posibles conflictos de interés, de las posibles inhabilidades y de comportamientos concretos que deben ser desarrollados en el día a día de la toma de decisiones de las empresas. Y eso es nuestro código de ética de Acovedi. No es una declaración etérea de principios corporativos. Y para los filósofos aquí presentes, a los que les gusta ese ámbito de la filosofía, el código de ética de Acovedi no es platónico. El código de ética de Acovedi es aristotélico, concreto, práctico, identifica posibles conflictos de interés, identifica comportamientos, les pone nombre concreto a esos comportamientos y sugiere rutas de acción para la toma de decisiones. Y eso es valiosísimo, queridos amigos. Eso es valiosísimo. Pero quiero cerrar esta intervención proponiéndoles tres de muchos posibles retos culturales, de muchos posibles retos adaptativos que tenemos en nuestras familias, en nuestra propia vida interior, en nuestros propios dilemas personales, individuales. No somos ajenos, ninguno de nosotros, a esos dilemas personales. Y somos humanos, y como humanos los dilemas nos presentan opciones de decisión, alternativas de decisión y una cantidad de consideraciones movidas no solamente por la razón, sino también por la emoción y por el corazón. Y la pasión, por supuesto. Pero también tenemos retos en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, ni qué decir en nuestro país, en el continente y en el mundo entero. Les propongo tres retos adaptativos, tres retos culturales para dejarlos pensando en cómo los aplicamos en la realidad de nuestras organizaciones. Y el primero de esos retos adaptativos es precisamente el reto ético, el reto de las urgencias técnicas. Y voy a ser un poquito atrevido porque quizá Elizabeth se acuerda cuando empezábamos a hablar en la ANDI en su momento sobre cuestiones que eran ajenas a la operación en ese entonces de la lógica empresarial y gremial. Empezábamos apenas a hablar de ética empresarial. Empezábamos apenas a hablar de conciliación de vida laboral y familiar. Empezábamos apenas a hablar de derechos humanos y empresa, que eso es nada muy complejo en un país azotado por la violencia física por tantos años. Y hoy son conceptos que vienen siendo apropiados por las organizaciones y hemos entendido que además de ser una apuesta por el deber ser, es también una apuesta por la creación de valor. Aquí me valgo también de otro de mis grandes maestros, una de las voces también más autorizadas de liderazgo y gobierno de las organizaciones en América Latina, en el habla hispana, el profesor Javier Fernández Aguado. Recomiendo vivamente su lectura. Y el profesor Fernández Aguado nos dice, mire, dirigir bien implica una ética aceptable.
Sin ella, cualquier técnica se torna perversa. Frente a esas resistencias que había de hablar de ética, porque eso parecía muy etéreo, hablar de ética empresarial, no, necesitamos hablar de resultados, de ventas, de proyecciones. Hablar de ética es hablar de cosas muy filosóficas, muy etéreas, muy lejanas al resultado del día a día. Pues bien, hoy, sin ninguna duda, y celebro que estemos hablando de esto en esta conversación, hoy es uno de los temas principales de cualquier agenda gremial, empresarial, académica, política, global o regional. Y fíjense los números. Les comparto este informe, este barómetro de confianza de Edelman en su última edición, la edición número 21. Les recomiendo vivamente este instrumento. Cuando habla de la relación entre la ética y la capacidad, la competencia. Y cómo la gente, la sociedad está viendo a las organizaciones. En esa lógica de qué tan éticos y qué tan competentes son esas instituciones y esas organizaciones. Y los resultados no son halagüeños. Las empresas somos vistas como competentes por la sociedad, pero con grandes dudas éticas. Las ONGs son vistas como relativamente éticas, pero no muy competentes. Ni qué decir de los medios de comunicación y de los gobiernos, que son vistos por la sociedad como poco éticos y poco competentes. Y hay una lógica de relacionamiento y de generación de valor muy interesante. Primer reto adaptativo y cultural que les dejo en su reflexión. Segundo reto. Me encanta compartir esta diapositiva, este cuadro, Germán, de Bruegel, que está en el Museo de Arte Moderno de Viena y que representa ese mito fundacional de Occidente, ¿no? El mito de la Torre de Babel. Recordarán todos ese mito. Y ese mito de la Torre de Babel se repite todos los días en la realidad de nuestros países. Suena muy bien en la retórica y en el discurso. Suena muy bien hablar de la articulación necesaria entre la academia, la empresa, el Estado y la sociedad civil. Eso suena muy bien. Difícilmente encontraría un opositor a esa idea. Pero hacer la realidad nos sigue costando grandes obstáculos y retos culturales, retos adaptativos. No técnicos, no es con más presupuesto. Fíjense una cosa. En la ANDI se hace una encuesta también anual a los empresarios de este país y se les pregunta, entre otras cosas, qué nivel de formación de capital humano van a demandar en los próximos años, 20, 30 años. Y los resultados también son para sentarse a llorar. 10% responde, solo 10% responde que van a demandar capital humano con nivel de formación de maestría. Y un 0% responde que van a demandar capital humano con nivel de formación de doctorado. Este país ha hecho unos esfuerzos ingentes con el apoyo de la comunidad internacional, Fulbright, la Fundación Carolina, Pasaporte a la Ciencia, Colombia Científica, para formar un grupo importante de doctores que nos lleven a otro nivel de la ciencia y la tecnología en este país. Y sin embargo, ese grupo de doctores están 99% vinculados a las universidades. ¿Por qué? Porque en la empresa nos preguntamos, ¿para qué necesitamos un doctor? Y entonces los políticos y los formuladores de política pública, bien intencionadamente, creamos una política pública, solución técnica. Vamos a incentivar que las empresas contraten doctores en nuestro país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a perdonar los impuestos a esas empresas, le vamos a exentar los impuestos en un 165%, le vamos a pagar directamente el salario al doctor si usted lo vincula en su empresa. Y creemos que con una solución técnica somos capaces de dar respuesta a un reto adaptativo y no lo logramos. Porque la transformación tiene que ser cultural. En alguna universidad, bueno, en una universidad que amo profundamente, tuvimos la oportunidad de empezar a traer grandes empresarios para ser profesores de la universidad. Pero el estatuto docente de esa universidad
los clasificaba en rangos de docencia muy bajos, profesor auxiliar o monitor, porque esos empresarios que han tomado decisiones en el mundo empresarial, pues no tenían doctorado, ni tenían intención de hacerlo, ni habían publicado artículos indexados, ni estaban en la lógica y en el lenguaje y en la cultura de la academia. Y eso no se soluciona cambiando el estatuto docente, eso se soluciona cambiando la cultura. Por eso, ese es el segundo reto que para mí es fundamental, queridos amigos, y somos todos corresponsables de ello, y es flexibilizar los lenguajes y la cultura para la cooperación. ¿Cuándo podremos convivir verdaderamente y productivamente la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad civil? No como distintos, sino como parte del mismo ecosistema de creación de valor que, a mi modo de ver, es el único camino para el desarrollo de nuestro país. Y lo que nos falta no es más legislación ni más transformación adaptativa, más transformación cultural. Tercer reto. Este me encanta. Este me encanta porque es de todos nosotros también y porque tiene todo que ver con la ética empresarial. Estamos expuestos hoy más que nunca a un reto adaptativo de calidad de la información. El gran Zygmunt Bauman, ese sociólogo polaco del siglo XX, cuyo pensamiento, amigos, aún no ha sido suficientemente estudiado y es realmente visionario de los grandes retos adaptativos del futuro de la tecnología, de la inteligencia artificial y de la cuarta revolución industrial, con su teoría sobre la sociedad líquida. Decía Bauman, con el pasar de los años he descubierto que el exceso de información es peor que su escasez. Todos estamos hoy sometidos a la disponibilidad de información inmediata en tiempo real a través de nuestros dispositivos. Es más, estamos muy aterrados de esa última noticia de ayer, en la que una nueva estrategia de guerra convirtió esos dispositivos de comunicación individual en armas letales. Ya no hablamos solamente de la desinformación o del fake news, sino del riesgo real a la seguridad física, imagínense. Y la sociedad está perdida en una avalancha de información. No se sabe muy bien si el ChatGPT o el Meta, que son esas inteligencias artificiales que todos empezamos a usar progresivamente, nos están contando información veraz o simplemente recolección sistemática de información no veraz. ¿A quién le creemos? Quizá todos los que estamos aquí, 1.900 personas presentes, hemos caído alguna vez en el error de reenviar una información que resultó ser falsa y caer en una cadena de información, en promover una cadena de información falsa, fake. El profesor Moisés Naim, en su libro La revancha de los poderosos, que recomiendo vivamente, denuncia 3 grandes desafíos culturales de la información. Habla de la polarización, habla de la posverdad y habla del populismo. Tres P's: posverdad, polarización. Y fíjense también de nuevo con el resultado de la encuesta de Edelman. Esto me parece increíble. La sociedad nos está llamando a ser protectores de la información. Frente a la pregunta de qué es lo que mayor probabilidad de confianza crea entre las empresas y sus grupos de interés, pues aparecen los temas de siempre, Elizabeth. Pensar a largo plazo por encima del corto plazo, impulsar la prosperidad económica. En el caso particular de la pospandemia, la respuesta de la salud y de la seguridad robusta frente al COVID-19. La adopción, por supuesto, de prácticas sostenibles. Eso ya lo sabíamos. Lo que yo no sabía es que la sociedad está poniendo como principal función, como principal generador de confianza de la relación de las empresas con sus grupos de interés, la protección de la calidad de la información. Y no hablo de los medios de comunicación. Hablo del reclamo de la sociedad a todos, profesores, universidades, academia, empresas, gremios. Nos está reclamando la sociedad ser guardianes de la calidad y de la veracidad de la información. Qué gran reto cultural que tenemos aquí.
Qué gran desafío adaptativo tenemos allí. Y por supuesto, qué gran desafío ético se nos plantea de aplicación práctica de nuestro código de ética. Empecé con Einstein y termino con Mafalda, con Kino. Este es el gran reto cultural. A mí como Mafalda también me preocupa cómo bajar el índice de egoísmo. Cómo evitar que esos egos personales se conviertan en egos institucionales. Y los ejemplos están a la orden del día. No hay que ir a la historia de la humanidad para encontrar los ejemplos. Los tenemos todos los días en nuestras organizaciones, en nuestras universidades, en nuestros gremios, en nuestros dirigentes políticos. ¿Cómo logramos pasar de un ecosistema a un ecosistema de creación de valor? ¿Cómo logramos entender que el liderazgo no está solamente en la parte superior de las organizaciones para hacerle venia al todopoderoso líder único, caudillista e individual? ¿Cómo logramos entender que es con un liderazgo de servicio y con un liderazgo colectivo que le daremos viabilidad a esos retos adaptativos que se nos presentan tan caros y tan complejos y que no vamos a solucionar, se los prometo, no vamos a solucionar en el corto plazo, no vamos a solucionar para las elecciones del 2026, no vamos a solucionar para dentro de un año, no vamos a solucionar con más recursos o con más presupuesto, solo los vamos a solucionar creando una cultura de la ética, de la sostenibilidad, de la creación de valor en la relación de nuestras empresas con nuestros diversos y complejos grupos de interés. Ojalá algo de estas reflexiones resulten útiles para la aplicación cierta y efectiva de nuestro código de ética. Un abrazo Víctor, especial. muchas gracias por todo ese planteamiento del cual surgen infinidad de temas y además casi que espacios de editorialización desde diferentes perspectivas, desde la información, desde la ética empresarial, desde la misma autocrítica que nos tenemos que hacer desde los medios de comunicación y esa percepción que tenemos social hoy en el sentido de la ética, en donde casi que no se ataca al mensaje, sino al portador del mensaje, porque hemos entrado en una dinámica de rigor en donde casi que lo que se está emitiendo es la única verdad, pero sin posibilidad alguna de tener un referente creíble en cuanto a la información. Tú matizabas tres cosas muy importantes dentro de esa provocación que nos hiciste. Una es la urgencia ética, otra es la flexibilidad del lenguaje y otra es la calidad de información. Y pues para tratar de hacerlo un poco más dinámico y con la venia de Germán, a quien tendría que darle la palabra, pero quiero dársela un momento a Elizabeth para que tratemos de abordar cada uno de estos temas. Tú hablabas sobre las experiencias, sobre lo aspiracional de las compañías y lo que queda implícito en cuanto al mensaje y a lo que se vive. Es bien importante el tema de, iba a poner un ejemplo, lo que pasaba con Coca-Cola, que es una empresa que entendió las dinámicas comunicativas de una forma en donde se vendiera aspiracionalmente una experiencia, donde no solamente vendían la Coca-Cola, sino que vendían una campaña de felicidad, una matriz de felicidad, algo de bienestar, a pesar que puede ser muy cuestionado en el mundo el tema del bienestar que puede dar este líquido, pero el tema de la percepción publicitaria en cuanto a la aspiración y en cuanto a la divulgación del mensaje era apuntándole a la felicidad y al bienestar. Entonces, matizando un poco en esa urgencia ética que existe de cara a las compañías y de cara a lo que construimos desde el mensaje, Elizabeth, ¿qué viene haciendo la Asociación Colombiana de Venta Directa en esa urgencia que manifiesta muy bien Víctor en su postura dentro de la primera provocación que nos da? Andrés, mira, yo creo que de cara pues, a los asistentes que tenemos hoy, que son parte del staff de las empresas, no me cabe duda que no hay ninguna compañía de nuestro sector que no tenga un programa de recursos humanos en donde lo que se busca es justamente eso que se promueve. Balance de vida, bienestar, el hecho de que si bien es cierto tenemos un trabajo, se disfrute ese trabajo, que hayan planes realmente de seguimiento en donde uno sea feliz haciendo lo que está haciendo.
El trabajo es una necesidad porque digamos que nos permite de alguna u otra manera conseguir las cosas que queremos, las cosas que nos gustan, no sé, comprar el carro, la casa, viajar, pero no puede el trabajo volverse lo que en alguna época era, ¿no? Casi que una tortura y como que los papás, los abuelos de uno permanecían en una compañía eternamente porque pues tocaba mantener muchos hijos y porque la meta era carro, casa y beca. Yo creo que ya la dinámica hoy en día es muy diferente y es cómo las compañías logran hacer que la gente se enamore de la empresa. Y en el caso de nuestro sector, para las personas que ven en nuestro sector la opción de un negocio, de un ingreso adicional, pues es cómo hacer que esas personas se enamoren de una filosofía de una empresa. Y es importantísimo, nosotros desde la asociación, digamos que replicamos mucho, contamos las cosas buenas que se hacen, hablamos de todos los beneficios que tiene la actividad en medio de la flexibilidad. Esa flexibilidad yo creo que le aporta a las personas esa felicidad y el gusto porque va a balancear su mundo. Es decir, yo le dedico el tiempo a la actividad en la medida de mi necesidad, las metas que quiero cumplir, pero también puedo dar un stop si es que mi prioridad es irme de viaje una semana o quizás ir a hacer un congreso o lo que sea. Esa flexibilidad para mí es la base de nuestra industria. Y es lo que finalmente, de cara a los empleados, las compañías están haciendo para mantener a ese equipo de trabajo enamorado de sus empresas. Sin ese compromiso, sin ese amor, yo creo que muy difícilmente vamos a poder mantener las compañías con el personal que uno quiere. Y es súper, súper importante que todo se fundamente en la ética. Yo no puedo sentirme bien, ni puedo enamorarme de nadie que yo vea que tiene un comportamiento no ético. Si uno ve que un man es súper churro y todo el cuento, ¿no? Y fantástico, el perfil que uno, mejor dicho, soñó toda la vida, pero que está haciendo cosas malas, creo que ahí ya cualquier estructura externa se cae. Y yo creo que eso nos pasa con las compañías. Y afortunadamente en nuestro sector no hay ninguna de las compañías que no tenga sus programas de responsabilidad social, sus programas de recursos humanos y siempre buscando como ese bienestar, ¿no? Y que todas las piezas de nuestra industria, es decir, los colaboradores, las personas que hacen el negocio, las empresas, los mismos consumidores no estén bien. Y es el propósito de nuestro sector que todas esas piezas, todas las personas que conforman nuestra cadena se sientan bien y que todo funcione. O sea, si eso no, si hay alguna piecita que no funcione como es, la máquina se nos daña. Hemos venido viendo en el país, Elizabeth, desde hace unos 2 años particularmente, e incluso desde antes en temas de actualidad social, un tema en donde empiezan a reinar los eufemismos. Tú estabas hablando ahorita un poco como de el tipo churro y simpático que le puede gustar a alguien, pero que carece de esa línea ética. Pues tú tienes un marco en donde para ti la ética es importante y no puedes sobrepasar a eso. Pero han empezado a surgir una serie de eufemismos para ir camuflando de una u otra forma todos estos temas malos, al punto en el que incluso algunos líderes han llegado a decir, los robos dejan de ser robos cuando cambiemos la forma en que percibimos los robos y no en cuanto al robo mismo. Entonces un poco ahí me surge la segunda inquietud y provocación que nos daba Víctor y quiero pasarle a Germán esta pregunta en la flexibilidad del lenguaje. A veces, incluso aquí también había ahorita una pregunta de Alejandro Dau, en la que yo le respondía, la ética no tiene grises, la ética es o no es. Y él preguntaba, ¿cuál sería el consejo para cualquier colaborador que pueda estar ante una decisión relevante éticamente, pero quizá no tan clara? No un blanco y negro, sino como un gris. Entonces, de cara a esos eufemismos, Germán, de cara a esa percepción que nos quieren vender hoy en donde el robo no es robo si no se preconcluye como un robo, no, o sea, es ético o no es ético. ¿Qué le podemos responder a Alejandro? ¿Y qué podemos responder dentro de esa segunda provocación de la necesidad que Víctor plantea en la flexibilidad del lenguaje? Yo empezaría por decir que, como Humberto Maturana, ese científico social ya desaparecido, decía, el ser humano es en el lenguaje. Nosotros en BM Lab decimos, las organizaciones son en el lenguaje y un país es en el lenguaje. Solo vea la diferencia
que ha vivido de pronto Miami y la Florida de cara a un norteamericano frente a lo que es el lenguaje, y no hablo de idioma, sino la forma de expresión. Entonces, el primer elemento creo que determinante es precisamente esa condición de expresión, que seamos más ajustados y más precisos. Pero de cara también a todo esto y recogiendo lo que planteaba Elizabeth, esta triada virtuosa que está en esta cadena de valor, una triada virtuosa que comienza por el consumidor, porque nos debemos al impacto que logramos en él, en ellos, consumidor, consumidoras, vendedores independientes, todo el sistema que le da la capilaridad y la esencia de la industria, porque es llegar a la última milla. Todas las industrias quieren llegar a la última milla. Y esa última milla la hacen los vendedores independientes, que en cada organización tiene una denominación propia, un nombre propio, con personalidad definida. Y la tercera, las compañías. Esta tríada virtuosa que está de alguna manera reflejada en el código de ética, que al final es una cosa simple: principios y prácticas de naturaleza básica, equitativa y ética. Entonces, para responder la pregunta también es, la percepción de qué es bueno y qué es malo nace mucho de la naturaleza, de lo que somos. Y yo creo que Víctor Hugo tocó un tema que vivimos también cuando vamos al exterior. Allá nos portamos bien, porque ahí ya compaginamos una cultura latinoamericana, no es solo colombianos, latinoamericana y de otros mundos. Pero es el cambio que se está viviendo de la capital latinoamericana, de que es permitido hacer ciertas cosas irregulares, en otros sitios no es. Anoche veía un reporte de la televisión europea con las tragedias que hay por inundaciones, pero mostrando cómo colaboraba el ciudadano. ¿Cuántos de nosotros baja del edificio o del conjunto residencial cuando hay un hecho que impacta a todos? Preferimos escondernos. Entonces nos convocaba mucho y nos retaba Víctor Hugo a la condición de cada cual, a ese efecto de mirarse al espejo antes que mirar hacia la ventana, porque preferimos mirar hacia la ventana y no en el espejo, porque nos impacta. Entonces yo creo que cuando decimos de que hay una transformación de la cultura empresarial, es porque hay seres comprometidos en la competitividad. Y uno lo siente en Acovedi y en sus afiliadas, porque saben que la competitividad se gesta en la calidad de las interacciones. Entonces yo le puedo poner el listón muy alto a los demás, pero me lo pongo bajo a mí. Y en la interacción también soy a veces de esa condición. Cuando estoy de mood, cuando estoy con la química, cuando estoy en el día, cuando estoy en la noche, o haré lo que sea, propicio ciertas cosas. O cuando es de mi interés, escuchar, abrir el espacio y tener interacción. Somos muy malos dándonos feedback. Y no hablo de jefe a subordinado, hablo de personas que compartimos el mundo real, que estamos buscando negocios en la calle, viviendo la oportunidad del consumidor, y otros gestores acompañando a esos seres que hacen esa última milla. Entonces, de esa condición de asumirlo con el ejemplo, es la mejor manera para uno también definir las cosas. Cuando uno ve el código de ética de Acovedi, uno dice, oiga, de esto me habló mi papá, me habló mi mamá, o de esto me hablaron en el colegio, o de esto me preocupé yo, me ocupé yo. Creo que ese es un punto donde partimos, volvemos e insistimos en lo que es cada uno, y más de quién es capaz de tirar la primera piedra porque sea santo, es entender que tenemos nuestra capacidad de autocrítica, autoobservación y autoexigencia a veces sesgada por la emocionalidad. Y ese es un punto que reta para poder tener el criterio de decisión, porque leyes y normas hay, códigos también, como también se refería. Lo que nos falta es el papel de cada cual y de una cultura como la nuestra. Y eso que estás diciendo, Germán, matiza muy bien el tema de la emotividad en la ética. Es decir, cuando existe un raciocinio permanente entre las formas de comunicar, la flexibilización de la comunicación, pero se empieza a meter el tema del sentimiento, pues muchísimas veces no se le apunta a la idiosincrasia que uno tiene de cara a los países que representa o de cara al entorno en el que vive. Y tú estabas marcando muy bien que el código de ética, a pesar de ser un código, a pesar de tener técnica, va desde lo simple, va desde el comportamiento humano en lo que debe ser, en lo que yo arrancaba al principio diciéndole, no le hagamos trampa al despertador 5 minutos porque es que desde ahí yo estoy
faltando en cierto sentido a la ética, por lo menos para mí, porque yo mismo me estoy robando un tiempo y con esto yo no estoy hablando pues de ser absolutamente papistas, simplemente es matizando uno de los ejemplos que hay y que mencionaba ahorita muy bien Víctor, en donde decía, casi que ponemos la ética en manos del otro. Siempre estamos apuntando a que el otro tenga la responsabilidad y nosotros medimos nuestra propia ética y nuestro comportamiento desde lo bajito, no desde los pares, sino desde el deber ser de la ética. Y ahí en la emotividad, por ejemplo, existen muchos ejemplos en la emotividad sostenible, cuando la gente le apunta a la transición energética y a que todo tiene que ser justo y a que todo tiene que ser sostenible y entonces vamos a vincular un montón de temas y a quitar lo que ya existe, a cambiar de raíz algo, por poner un ejemplo, y entonces vamos a poner todo que sea sostenible de un momento a otro, desvirtuando de algún punto de vista lo que ya existe. ¿Qué pasó en Europa? Y no se entendió muy bien. En Europa hicieron esto y tuvieron las crisis energéticas más grandes de la historia, porque todo lo convirtieron de un momento a otro sin un prejuicio, sin un entendimiento sostenible, sin un entendimiento técnico, y dejó de llover, y dejó de ventear, y dejó de salir el sol, y sencillamente se fue la energía. Pero quitaron todo lo que existía antes. Con esto que estoy tratando de hacer entender con la explicación que tú nos dabas, no hay que desconocer las bases sólidas que existen y que se pueden ir transformando de cara a esa construcción sostenible, construcción empresarial, construcción dinámica de lo que debe ser a nivel corporativo, a nivel empresarial, a nivel de las personas como un todo y a nivel de alguien que tiene que ser el que vela realmente por ese mismo sentido de la ética en el mundo y en esa implementación. Víctor nos marcaba como tercera provocación la calidad de la información. Hablamos de la urgencia ética que nos matizaba Elizabeth, la flexibilidad del lenguaje que nos comentaba ahorita Germán y la calidad en la información de lo que se transmite. La Constitución de Inglaterra tiene una normativa, la Constitución de Estados Unidos tiene 7 normativas, la Constitución de Colombia tiene infinidad de normativas, ni siquiera sabemos en este momento cuántas adendas tiene cada una de las leyes que matizan nuestra Constitución o a las que se le apuntan. Y no por eso nuestra ley es más fácil de implementar. De hecho, a veces es muchísimo más fregado interpretar algo y vemos y estamos llenos de abogados en los que la justicia se convierte en algo interpretativo y casi que si usted hizo el delito a las 8 de la mañana es diferente a si lo hubiera hecho a las 8 de la noche y pretenden darle una interpretación de si existía dolo, si estaba loco, si estaba borracho, pero no es el fin real que existió un delito, como pasa en otras partes. Entonces, en esa calidad de la información, y aquí invito a Víctor a que nos matice un poco ese tema, esa implementación de la ética, ¿cómo va de cara a lo corporativo, pero de cara también al deber ser del ser humano, Víctor? Gracias, Andrés. Estoy disfrutando mucho, mucho esta conversación y espero que los participantes también. Yo para responderte, Andrés, estaba leyendo aquí el chat y voy a usar la frase que nos compartió Lindsay Yurani a propósito de un libro que también recomiendo de Ryan Holiday, El obstáculo es el camino. Y le recomiendo otro a Lindsay que se llama El ego es el enemigo, también de este autor norteamericano, neoyorquino, Ryan Holiday. Y precisamente dice Holiday, cuidemos el fondo más que la forma. Dentro de la reflexión de dilemas éticos que yo hago con mis estudiantes del CESA y del Rosario y de la Sergio Arboleda, hablamos del dilema ético. Cuando tú, Andrés, hablabas de los grises, pues efectivamente los dilemas éticos no tienen única respuesta, ni hay una única respuesta que es la correcta y la incorrecta. Efectivamente, cuando nos metemos en el mundo de la moral, de la ética y de los valores, estamos en un mundo no relativista, ojo, jamás relativista, pero sí un mundo de comprensiones interculturales, que son complejas, que son muy complejas, que al final se construyen en la cultura. Perdemos de vista el fondo, ¿no? Creemos más en una ética de fines que en una ética de medios.
Y si vamos a Aristóteles, y perdónenme que traiga otra vez a Aristóteles, él decía, mire, el hombre siempre persigue lo bueno. Por defecto el hombre persigue lo bueno o lo que cree que es bueno. Lo que cree que es bueno, bello, placentero, positivo, constructivo, bajo su visión cultural. Antes de Aristóteles ya Platón había explicado esa famosa cueva, ¿no? El mito de la caverna, que dice, bueno, usted es imperfecto y no logra ver sino sombras, no puede ver realmente la realidad. Y usted interpreta las sombras. Eh, lo que es cierto es que perdemos más que el fin, los medios, y estamos más acostumbrados a una ética de fines, porque todos somos buenos en los fines. ¿Por qué hizo eso? Le digo yo a mi estudiante, ¿por qué copió en el examen? Porque quería perder el examen y perderlo bien perdido y sacarse la peor nota y que lo echaran de la universidad. No, porque quería pasar el examen y encontró un medio equivocado para hacerlo. Pero nos concentramos en la ética de los fines. En los fines todos somos buenos. Los que luchan por la justicia social y en nombre de la justicia social asesinan o secuestran, pero también los que en nombre de la seguridad violentan la dignidad humana. No quiero entrar aquí en temas políticos, pero sí decir que si somos capaces de salirnos de esa ética de los fines y caminar más hacia la ética de los medios, avanzaremos más positivamente en un camino real de una ética empresarial creadora de valor. Y lo decía muy bien Germán Mejía. Ya no estamos hablando aquí de bonitas intenciones retóricas, de filosofía, de ética, la clase que es la fácil en la universidad, ¿no? La costura, como le llaman mis estudiantes, ya no es la costura, es una clase de competitividad. Es en las relaciones de nuestras empresas con nuestros complejos y diversos grupos de interés, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros asociados, con nuestros vendedores, con nuestro talento humano, con el gobierno local, con el gobierno nacional, con las comunidades. Es en esa relación en donde se crea o se destruye valor. Ya no es ni siquiera en la diferenciación de producto o en los sellos de calidad o en la producción y ventaja en costos. No, no, no. Ese Porter 1.0 del 85 está muy superado, Germán. Hoy el modelo de competitividad, ergo, el modelo de creación de valor, se entiende en la relación de las empresas con sus grupos de interés. Por eso, para los más pragmáticos, aquí no estamos hablando de utopías y de buenas intenciones, estamos hablando de competitividad, de la forma de crear valor en nuestras organizaciones o de la forma de evitar destruir valor en nuestra relación con los grupos de interés. Víctor, tú ahorita hablabas sobre los mangos altos y los mangos bajos a nivel corporativo cuando uno va ingresando y casi que se va midiendo en respuestas a esos resultados. Germán, de cara a a esto que está mencionando Víctor en cuanto a lo que tiene que ser la ética, ¿cuáles serían esos mangos bajos y cuáles serían esos mangos altos de los retos que tenemos como asociación, apuntándole a todos los sentidos, desde las ventas, desde el comportamiento, desde la misma publicidad que nosotros mismos hacemos del sector? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son esos altos y esos bajos? Yo creo que más allá de fórmulas mágicas y de sentirse uno con el derecho a plantear la síntesis de una pregunta tan profunda que es muy válida como la que haces, Andrés, pero sí es necesaria hacérsela y hay que enfrentarse a ello. Lo que nosotros siempre planteamos y Acovedi ha venido construyendo en estos últimos años es un concepto de modelo competitivo personal. Ese concepto de modelo competitivo personal tiene unos pilares, que es la estrategia competitiva de cada uno de los que hacen bien parte de esta industria. El primero, que lo observamos porque hubo interacciones con muchas empresas que finalmente se van leyendo, pero cuando usted ve la efectividad de la venta directa y de las estructuras reportando resultados, hay uno que identifica disciplina personal. Los seres con disciplina personal tienen esa capacidad de ver más cosas. Otra capacidad estratégica individual que se vio en ese modelo competitivo, planeación y método de acción, metodología en la ejecución. ¿Soy disciplinado? ¿Tengo un método para actuar? ¿Realmente sigo procedimiento o es un discurso para los demás y no para mí? El segundo componente es método. El tercero que nos dio es generación de valor con relaciones efectivas.
Y esa es la calidad de la interacción. La competitividad se gesta en la calidad de las interacciones, porque si tengo buena relación nos conectamos, consigo más clientes. Hago que mi parte de mi empresa, donde si estoy en el núcleo corporativo, gestora de esta industria como directivo, como staff, como equipo de colaboración, sea más efectiva para cumplir lo que ya está dictado en cada empresa. Es que aquí cada empresa es una unidad de conocimiento. Cierro con los dos últimos, creación de marca y aprendizaje continuo, autocrítica y autoexigencia. O sea, estos 5 pilares son lo que permite tener capacidad de ejecución efectiva para poder llegar a resultados de mi plan personal. Uno escribe su plan de desarrollo por naturaleza, otros crean la disciplina y otros la han tenido desde chicos. Pero al final, si uno sabe y quiere ver, identificar a dónde quiere llegar, es plantearse disciplina, metodología de acción, por supuesto, capacidad de cumplir y generar confianza desde una acción muy transparente y ese tema de marca, porque cada uno de nosotros proyecta una marca. Y ya saben y lo identifican con algo. Ah, es el de las empanadas, porque le gusta comer empanadas. Ah, es el que trata bien y siempre saluda. Ah, es el que cumple puntualmente y no dice, es que como estamos en Colombia, no, o sea, la marca es una proyección de cada uno, es responsabilidad. Entonces, le ha presentado a la sociedad y al mundo un modelo competitivo gestado desde los comportamientos y las prácticas de quienes están allá haciendo realidad, que es toda la cadena. Muchas gracias, Germán. Mientras le voy dando juego aquí a Elizabeth con este tema, si quieren ustedes nos van escribiendo por el chat algunas preguntas que tengan para leerlas aquí en la finalización del webinar y para pues, pasárselas a Germán, a Víctor o a Elizabeth. Elizabeth, ahorita Víctor nos hablaba en la primera cita que ponía de Einstein diciendo que la imaginación es más importante que el conocimiento. En esa construcción del marco editorial de lo que debe ser la ética, los pilares que está hablando Germán, ese foco y ese fondo de llegar al desarrollo ético empresarial, Acovedi cómo lo vive y cómo lo promulga desde los certificados de ética que le dan a las compañías, desde las políticas que tejen las compañías de cara al consumidor final y a su propia gente. Y en ese marco, ¿tú cómo lo percibes y cómo se da una directriz de cara a esa ética? Mira, Andrés, yo creo que en nuestro sector, digamos, voy a partirlo en dos. Desde la parte de cómo se estructura técnicamente, hemos hablado de que hay una parte técnica, pero necesitamos luego implementarla. Y en esa estructuración de la parte técnica, lo más valioso que ha pasado dentro de la asociación, y eso es gracias al compromiso de los gerentes que lideran cada una de estas organizaciones, cada uno de nuestros afiliados, en decidir de manera voluntaria que la certificación del código de ética fuera obligatoria. O sea, eso es una decisión voluntaria, pero con aras de incluso los nuevos interesados en ingresar a nuestro gremio, que entiendan que esto ya no es opcional, esto es un compromiso que se volvió obligatorio. Eso para mí nos enmarcó esa parte técnica de la mejor manera y nos la blindó porque, digamos, ya es una decisión de volverlo mandatorio. Y luego está todo el proceso de la certificación y es ese compromiso que han tenido todos nuestros afiliados de empezar a implementarlo. Implementarlo primero hacia el interior de las compañías, porque siempre lo hemos dicho, si yo no entiendo cuál es la política, cuáles son las directrices, cuáles son las reglas de mi casa, pues no las puedo realmente ni aplicar ni invitar a los demás y a los que están fuera de mi casa que cuando estén invitados a mi casa las apliquen. Entonces, en mi casa no se entra con los zapatos que estás en la calle. Se quita uno los zapatos en la puerta y se pone unas pantuflas y entra. Esa es mi regla, ¿cierto? Si yo no la conozco, pues no la puedo aplicar. Este ejercicio de hoy es un reflejo de ese compromiso de las compañías. El que hemos tenido cerca de 1900 participantes. Eso es un reflejo de ese compromiso de aplicar la técnica, que es certificarnos en el código de ética, pero lo estamos haciendo real. Me encanta ver los comentarios, me encanta ver esas manos levantadas de las personas porque las veo interesadas y enganchadas con lo que estamos compartiendo. La única manera que logremos extrapolar todo esto que estamos hablando de la ética es si nosotros como dueños de casa la entendemos y la asumimos y la interiorizamos y empezamos a aplicarla.
Eso nos va a permitir contarle a la gente afuera que además de tener este tema ético que no nos toca, es que esto, digamos, para mí ese pedacito es muy importante. A nosotros nos toca tener una cámara de comercio, nos toca tener registrado un establecimiento, nos tocan muchas cosas por ley, porque no lo impone la ley. Y ahí no podemos decir, ay, de pronto sí abro la cámara de comercio, no, no, es que es una obligación. Pero con el tema ético, esto es opcional. Yo quiero rescatar de todo lo que hemos comentado, la base de que nuestros negocios funcionen es la ética. Germán lo mencionaba, Víctor lo mencionaba. Si yo no logro hacer las cosas bien para que las personas se enganchen conmigo, para que haya una conexión a partir de hacer las cosas bien, no voy a tener negocios sostenibles en el tiempo. Yo puedo engatusar y engañar a unos pocos, pero eventualmente lo real queda en evidencia. Entonces lo sufrimos todos los días, a toda hora, con lo que pasa con los esquemas fraudulentos, con inversiones en bolsas, con criptomonedas, con promesas de negocios que vemos todos los días que finalmente terminan en un fraude, que logran obviamente engañar y atrapar a las personas que buscan lo fácil y lo rápido, cierto, pero que al final de cuentas no es sostenible. Entonces, cuando hablamos de todos estos temas, aterrizándolo en nuestro sector, nosotros hemos venido haciendo estas campañas con los Accommodate Dogs, las campañas que hacemos con mensajes a través de la revista, eh, resaltando todas las cosas buenas que tienen nuestras marcas, pero haciendo un énfasis muy importante en que este es un negocio legal, que es un negocio ético, que va a funcionar en la medida en que yo dedique tiempo, en la medida en que yo necesite cumplir ciertas metas, pero que al final de la historia se puede volver en ese ingreso adicional que necesito en medio de una flexibilidad, que si yo estoy estudiando en la universidad, que si estoy dedicada a mi casa, porque pues es mi trabajo, puedo realizar esta actividad y puedo generar ingresos en la medida de mis necesidades. Eso basado en hacer las cosas bien. Las compañías, ¿cómo lo hacen? Con productos de excelente calidad. O sea, aquí no hay quejas de ninguna respecto a los productos. No hay quejas respecto del respaldo que las marcas ofrecen, de las promesas en cuanto a los ingresos que se generan, porque se pagan. O sea, esto es un negocio real, legal, pero sobre todo de querer hacer las cosas bien. Tenemos en la misión, como mencionaban Germán y Víctor en su momento, de contagiar a los demás, de hacer las cosas bien, que a veces nosotros nos dejamos contagiar en hacer las cosas mal, ¿no? Como que el semáforo está en amarillo, casi rojo, y uno ve que están pasando los de al lado, y uno dice, no, pero sí se pasó yo también. Y ahí empezamos a caer en ese juego de replicar situaciones que puede uno decir son tontas, pero que se vuelven normales. Y no deberían ser normales porque no es lo correcto. Mi mamá tenía un dicho, decía, cuando usted sienta que tiene una duda respecto de si eso que va a hacer está bien o no, no lo haga. Absténgase. No lo haga porque frente a la duda alguna cosa no está funcionando bien. Y eso aplica, creo que para el tema de la vida empresarial, para nuestro rol dentro de las compañías. Si uno siente que hay algo que no cuadra y como que le deja a uno la dudita, es mejor no. Vámonos por lo seguro. Que en los temas éticos, creo que el mayor reto, y escuchando a Victoria Germán también me salta como esa pregunta es, de acuerdo a mis valores y a mi formación, hay ciertos conceptos que para mí son muy claros, que están enmarcados en la ética, ¿cierto? No es que nadie me diga, tienes que hacerlo porque es que si no te vas para la cárcel. No, pero sé que no lo debo hacer. Eh, pero es contagiar, es cómo hacemos para tratar de estandarizar esos parámetros y no permitir que una persona diga, ay, pero eso no es antiético. O sea, irme con unos flyers al evento de otra marca, eso no tiene nada de malo. Yo no estoy obligando a nadie a que me reciban, pero sí es incorrecto, sí es antiético. Entonces, ¿cómo a través de nuestro código establecemos también unos, como decía Víctor, cosas muy claras y muy puntuales? Esto sí es antiético. Pero de nuevo, ese esfuerzo que hacemos con la revista, con los mensajes a través de redes sociales, cuando replicamos todo lo que hacen las compañías, creo que es parte de la labor que desde la asociación, estas charlas, estamos trabajando, el acompañamiento que Melissa tiene con todas las compañías a través de los enlaces del código de ética para trabajar el tema, para lograr esas certificaciones, el trabajo de Germán
siempre acompañándonos en estas charlas, invitados como Víctor. Es parte de ese esfuerzo que nosotros como agremiación estamos haciendo para alinearnos nuevamente en eso que debe ser lo correcto. Y no importa que no nos vean, uno debe hacer lo correcto, así lo estén viendo o así no lo estén viendo. Entonces es esa invitación a que hagamos las cosas correctas y que ante la duda nos abstengamos. Ese ejemplo que pones de los flyers en la competencia y demás, da para matizar perfectamente esta charla. El punto no es si yo voy y reparto los flyers, entonces la justificación o el eufemismo es, pues si me los reciben, es culpa del que los recibe. O si estoy en la puerta, pues voy a estar a 10 metros o a 50 metros o a 100 metros. Entonces, el alcance real no es si está a 100 metros, si el otro lo recibe. El alcance y el foco real ético es desde el cuestionamiento de yo me enteré que allá hay un evento de otra compañía, ¿por qué voy a ir a repartir los flyers? Punto. No es si voy a estar a 100, a 50, a 5 o si el otro me lo recibe. La ética es ética desde la preconcepción en la que uno esté abordando el asunto y saber cómo lo va a hacer. Entonces, ese código, por eso yo creo que es una carta de navegación perfecta que puede indicar desde el mismo cuestionamiento qué es lo que significa cada una de las cosas para saber qué se hace o qué no se hace. Nada más cierto que cuando uno la está pasando bueno, pues el tiempo se pasa a toda. Y ya se nos fue hora y 35 minutos en esta conversación buenísima que seguramente nos da para un montón de temas más y que ojalá tengamos más de estos espacios con estos invitados impresionantes. Pero simplemente para ir cerrando, Víctor, ¿qué podemos concluir de la intervención para dejarle algo a las personas que nos están viendo el día de hoy? Gracias, Andrés. La intervención de Elizabeth me hizo acordar de una frase de Abraham Lincoln. Decía el presidente Lincoln, puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y me acordé de esa frase porque efectivamente es parte de una lógica de relacionamiento. Y quizá antes, Andrés, de responder, voy muy brevemente, brevísimamente, porque sé que estamos sobre el tiempo, a compartirles algo de esa discusión que creo que queda en todos sobre los grises, ¿no? ¿Cuáles son los dilemas éticos a los que nos enfrentamos todos los días, todo el tiempo? ¿No? Legitimidad versus legalidad. Puede ser que usted esté haciendo algo que no es ilegal o que es legal, como mencionabas, Elizabeth, pero que no necesariamente es legítimo. Cuidado con este segundo, cada uno es una clase completa. Absolutismo versus relativismo. El mundo moderno ha luchado contra los absolutismos y sigue haciéndolo, aunque todavía hay algunos en la región. Pero no nos hemos dado cuenta que hay un peligro mayor al absolutismo y es el contrario, el relativismo. El creer que no existe ninguna realidad objetiva, ¿no? Esa frase tan llamativa y tan perversa de pienso, luego existo. O sea, solo existe lo que pienso. Y por lo tanto hay tantas realidades y tantas verdades y tantas percepciones como, o tantas realidades como percepciones. Esto es un tema maravilloso. Fines versus medios ya lo abordamos, bien particular versus bien común, bien mayor versus mal menor. Cada una de esas podría resultar ser un diálogo profundo. Yo me llevo muchas enseñanzas. La primera, y mensajes. La primera, que ojalá no sea la última vez que me inviten. Yo me quedo con muchas cosas que decir, así que estaré feliz cada vez que me inviten y seguir acompañando estos diálogos y estos talks de Acovedi que son tan importantes. La segunda, muy importante también, el concepto de creación de valor. En nuestras relaciones con los grupos de interés estamos creando o destruyendo valor. Esto no es un llamado a empresas perfectas. El tercero, pasemos de ecosistemas a ecosistemas. De ecosistemas de creación de valor a ecosistemas. El cuarto, promovamos un liderazgo colectivo y de servicio. Eso es para mí un liderazgo ético. Y no un liderazgo de las arengas, sino un liderazgo de los discursos, sino un liderazgo de las bonitas intenciones retóricas, sino un liderazgo humilde
ético, colectivo y de servicio. Me gustaría mucho, y esto no es una publicidad ni es una venta, que pudieran gratuitamente en redes sociales y en la web encontrar mi libro sobre ética y responsabilidad, el nuevo reto de generación de valor en las organizaciones. Ahí hay muchos temas muy interesantes alrededor de lo que hemos discutido hoy y probablemente gracias a una editorial española podremos tener una nueva edición el próximo año a disposición de ustedes. Y por supuesto la palabra en mayúsculas, gratitud. Cicerón decía que la gratitud no es solamente la mayor de las virtudes, sino la madre de todas ellas. Me voy con un sentimiento enorme de gratitud en el corazón por el significado que ha tenido esta conversación. Son muchos significados. Seguir compartiendo con Elizabeth la convicción de crear valor para la sociedad y hacerlo bien intencionadamente. Seguir trabajando con Germán después de tantos años en la promoción académica, científica y empresarial. Trabajar con Andrés en la mejor promoción también de esta comunicación asertiva y con cada uno de los miles de participantes que estuvieron aquí, que nos honraron con su presencia hoy. Gratitud con mayúscula. A ti muchas gracias y de verdad que con todo lo que nos cuentas, lo que resumes y las palabras de cada una de las personas que estoy leyendo aquí, que nos escriben de forma tan generosa. Magda Beltrán nos dice gracias por el espacio, por la participación de Andrés y Germán, por el uso tan preciso de las citas bibliográficas por parte de Víctor Hugo y las analogías apropiadas de Elizabeth para la apropiación e interiorización de este tema tan esencial. También nos dice Melissa Henao, seguramente lo incluiré en mi biblioteca, hablando un poco de los libros que teníamos. Reitero mucho mi agradecimiento por Víctor Hugo, qué espacio tan sensacional. Muchas gracias por el espacio. Alejandro Dau nos habla. Bueno, un montón de gente muy querida. Stephanie Gil, Alexandra Johanna Flores, Alejandra Giraldo, Felipe Ruiz, Lucero Vélez, Héctor Hernández, Laura Rollave, Paula Catalina Martínez, bueno, un montón de gente y gracias por todos estos comentarios que seguramente vamos a tener un espacio para leerlos ahorita y responderles. Germán, ¿qué podemos cerrar y concluir de todas estas intervenciones y conceptos muy valiosos que se dieron hoy antes del sorteo final que nos pide Elizabeth que tengamos? Pues nada, gracias primero a Covey siempre impulsando esta acción, pero sobre todo estimulando lo que cada uno hace y enfocando, poniéndole reflectores al actuar positivo. Yo creo que un tema importante es vivir el presente. Estamos rodeados de la amenaza del pasado, del futuro y de la angustia del pasado. Es el presente en lo que cada uno está desarrollando. Esa disciplina mental, ese método de trabajo, esa condición de tener interacciones transparentes, abiertas, que no hay segunda agenda, que no hay intenciones de coger un atajo por ningún lado o de partirle la papaya al otro si hay oportunidad de partirle la papaya o de pasarse el semáforo en amarillo, que a veces me ha pasado últimamente, ya estoy muy controlado en eso, pero esas pasadas de semáforo en amarillo no la perdonamos y es la capacidad de autoobservación. Sí, es como si nos estuvieran filmando y debemos sentirnos como si somos ese jugador de fútbol que hace un gol y que todo el mundo lo filma. A nosotros nos ven, nos están mirando y nos están viendo en nuestro buen proceder y por eso estimula el cambio de otros. Esa condición humana de cada uno hace que el otro cambie y no se le ha dicho nada, ni se le ha refrescado, ni se le ha dado un discurso de promoción de valores más allá que muestren y que evidencien cómo se interactúa. Y lograr transmitir esa calidad de la interacción de cada uno ayuda a construir esto que sigue dando a Covedi como industria y es, por supuesto, satisfacer a un mercado desde el hacer y es respaldar con hechos las palabras y todo lo que se promete. Así que ha sido un gusto y seguiremos con las empresas que están en estos procesos compartiendo este modelo competitivo personal que se construye desde el conocimiento de quienes están conquistando un mercado de manera directa. Un saludo para todos. Germán, muchas gracias a ti también por la participación. Qué placer tener cada uno de los conceptos que nos das y una cosa muy importante, no es solamente imaginar
que nos están grabando, imaginar que ahí todo el tiempo nos están viendo, sino que en realidad sí nos están viendo. En realidad cada uno es un medio de comunicación ahorita. En la calle, por cada cosa que digamos, por cada semáforo que nos pasemos, por cada acto indebido o bien habido que tengamos, siempre hay unos dispositivos que pueden estar grabando cada cosa que hagamos, desde fajos de billetes en bolsas de basura, desde comportamientos de gente ruines en algún punto, desde lo que pasa en la vida diaria, hasta las cosas positivas, siempre a través de estos nuevos dispositivos casi que están al servicio de las mismas comunicaciones para tener un comportamiento pues con altura en todos los aspectos. No solamente porque nos vean ni porque nos imaginemos que nos ven, sino porque realmente pues es el deber ser para, insisto, volver a llegar a la casa y poder mirar a los hijos y a la familia y decirles, hoy cumplí, hoy hice algo positivo. Elizabeth, Les hago una invitación final. Denle una mirada al documento. Es un código, por supuesto, pero es un código que no es pesado, que no es ladrilludo. Pueden fácilmente leérselo a raticos cuando tengan un break, manténganlo en su celular. Va a ser muy enriquecedor entender esa técnica. Y estas charlas, de nuevo, podríamos irnos punto por punto, numeral por numeral, capítulo por capítulo en el código, pero yo creo que no es la idea y este espacio prefiero aprovecharlo con personas tan valiosas como Germán y como Víctor, enriqueciéndonos desde su conocimiento. Entonces, muchísimas gracias a todos por la participación. muy bien, Elizabeth, Germán, Víctor, muchas gracias por este espacio. Gracias a todos los asistentes. Fue tremendamente nutrido, concurrido y con unos conceptos pues muy buenos para aplicar en nuestra vida cotidiana. Gracias a ti, Elizabeth, siempre por invitarme a tratar de disparar preguntas y darle un poquito de orden a tantas cosas tan valiosas que ustedes hablan siempre. Bueno, perfecto. Mil gracias a todos. Feliz resto de día. Gracias, Víctor. Buen Gracias. día para Un gran todos. abrazo para todos.